Hola, buenos días. Vamos a empezar con la sesión de hoy. Nada más permítanme para compartir mis pantalla. Y listo. Bueno, pues bienvenidos a esta sesión número 5. Esta es la penúltima sesión. Entonces, pues ya estamos por cerrar esta materia de Ciencias Sociales 3. Lo que vamos a revisar hoy van a ser las progresiones número 9 y la progresión número 10. También vamos a ver un poquito de los entregables de la semana y vamos a tener este espacio para dudas y preguntas, igual como se los he dicho a lo largo de todas las sesiones. Si en el transcurso de la sesión surge alguna duda, alguna pregunta, también pueden levantar la mano y hacerla. Entonces, bueno. Vamos a empezar con la progresión número 9, donde vamos a hablar un poquito sobre la migración y su impacto en el Estado. Entonces, el objetivo de esta progresión, pues, es que ustedes alumnos logren comprender y también comparar, pues, los distintos tipos que existen de migraciones y, bueno, también explicar un poquito cómo es que estas modifican la dinámica social y qué va generando esta movilidad social. Entonces, bueno. Vamos a ver que, o vamos a empezar activando nuestras ideas aquí reflexionando sobre o pensando en qué creemos nosotros que es la migración. Aquí vemos unas imágenes que representan un poquito de este tema. Y entonces aquí les pregunto, pues, ¿ustedes qué creen que es migrar? ¿Conocen a alguien que ya haya migrado? ¿Por qué creen que las personas pues dejan su lugar de origen? ¿Qué es lo que los lleva a esto, no? Entonces, bueno, vamos a ver que la migración va a ser justo este movimiento de personas de un lugar a otro, ya sea dentro del mismo país o hacia otro. Las causas, bueno, pues pueden ser económicas, sociales, políticas, ambientales, entre muchas otras, ¿no? Y muchas veces, pues se busca justo dentro de estas causas se migra para buscar trabajo, para estudiar o para mejorar la calidad de vida, ¿no? Otras veces también puede ser porque en el lugar de origen o donde se encuentran residiendo, pues hay violencia, hay pobreza, a lo mejor la falta de oportunidades y pues se busca un lugar mejor, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver que migrar justo va a ser el moverse buscando mejores condiciones de vida. Por esos movimientos también pues comienzan a cambiar la organización de la sociedad y la dinámica social. Existen diferentes tipos de migración, pero en los que nos vamos a enfocar en esta sesión va a ser en la migración interna de campo a ciudad, en la migración interna entre ciudades, en la migración internacional, el desplazamiento forzado y también la migración calificada o la fuga de cerebros. ¿Ok? Estos son los 5 tipos de migración que vamos a revisar en esta sesión. Y bueno, cuando hablamos de migración interna entre campo y ciudad, vamos a hablar de este desplazamiento dentro del mismo país, de zonas rurales hacia las ciudades. Las principales causas de esto, bueno, ¿cuáles van a ser? La falta de empleo, servicios, educación en el campo, la búsqueda de mejores oportunidades. Algunos ejemplos que nosotros podemos revisar, pues son todas estas familias campesinas que se mudan a lo mejor a Guadalajara para trabajar en la industria o el comercio. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esta migración? Bueno, el crecimiento rápido y desordenado de las ciudades, ¿no? El abandono del campo, la disminución de la producción agrícola, y esto también trae ciertos cambios culturales, como lo son, pues, las nuevas generaciones que van perdiendo estas tradiciones rurales, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de migración ha transformado mucho la estructura social mexicana de un país rural a un urbano. Luego tenemos la migración interna entre ciudades. Este movimiento de personas dentro de un mismo país, pero entre distintas ciudades o regiones. Las principales causas, pues también son la búsqueda de mejores condiciones laborales, de seguridad o de calidad de vida.
Un ejemplo de esto puede ser a lo mejor personas que se mudan de Puebla a Cancún o de Veracruz a Querétaro, a lo mejor de Sinaloa a Guadalajara. eh, ¿Por qué? Pues por la seguridad, ¿no? El ejemplo entre Sinaloa y Guadalajara, pues puede ser a lo mejor por la seguridad. Y algunas consecuencias de esto, pues es la redistribución de la población y la fuerza de trabajo, ¿no? Que se abren nuevos polos de desarrollo económico, la saturación de muchos de los servicios públicos en las ciudades receptoras. Estas migraciones internas pues también crean estas nuevas dinámicas económicas y culturales dentro de un mismo país. Luego tenemos la migración internacional. Esta migración, bueno, va a ser también este desplazamiento de personas que cruzan fronteras para vivir o trabajar en otro país. Las causas, ¿cuáles pueden ser? Pues la falta de empleo, la desigualdad económica, perdón, la inseguridad, la persecución. Y un ejemplo puede ser todos estos migrantes que viajan a Estados Unidos o centroamericanos que cruzan de México rumbo al norte, ¿no? Las consecuencias, bueno, pues el envío de remesas a sus familias, que con estas remesas pues buscan sostener las economías locales. También muchas veces puede ser los choques culturales y el racismo en el país receptor. Y otra consecuencia, pues la separación familiar y la adaptación difícil, ¿no? A lo mejor en llegar a otro país donde no entiendes el idioma, donde tampoco lo hablas, que muchas veces dejas a tu familia para llegar a ese lugar. Entonces, bueno, estas también son unas de las tantas consecuencias que puede traer. La reflexión que podemos llegar con este tipo de migración, pues es que la migración internacional muestra y es un claro ejemplo de todas estas desigualdades globales que estamos viviendo, ¿no? Pero que también pues muestra la búsqueda de esta dignidad y de esta esperanza de calidad de vida. En el número 4 tenemos el desplazamiento forzado. Aquí hablamos de la migración obligada por violencia, a lo mejor por conflictos armados, desastres naturales o por persecución. Las principales causas pues pueden ser las guerras, a lo mejor violencia con el del crimen organizado, perdón, violaciones a los derechos humanos, alguna sequía, inundación, algún desastre natural. Y un ejemplo puede ser pues todas estas familias que desplazadas de Guerrero a Chiapas que fueron refugiados o refugiados sirios o haitianos. Y las consecuencias, bueno, pues la pérdida del hogar, del empleo y también de esta identidad comunitaria, ¿no? Toda esta alta vulnerabilidad y la necesidad de apoyo humanitario, todos estos problemas de integración en el nuevo lugar. Entonces, bueno, con esto también podemos llegar a la reflexión de que justo este desplazamiento forzado, pues no es una elección libre, ¿no? Sino que es esta necesidad de sobrevivir ante ciertas situaciones que se nos van presentando en nuestro lugar de origen o en el lugar donde estamos viviendo. Y luego tenemos la migración calificada o la fuga de cerebros. Esta es la salida de profesionales que, digamos, están altamente capacitados y se mudan hacia otros países en busca de mejores condiciones laborales, científicas, tecnológicas o educativas, ¿no? Las causas, pues, pueden ser la falta de oportunidades en el país de región, los bajos salarios, la ausencia de inversión en ciencia, en innovación, entre muchos otros, ¿no? Algunos ejemplos, pues pueden ser todos los médicos, los ingenieros, investigadores mexicanos que trabajan a lo mejor en Canadá, en Alemania, en Estados Unidos. Y algunas consecuencias que esto puede traer, pues va a ser la pérdida de talento y de conocimiento en el país de origen. Y algunas positivas, algunas consecuencias positivas, pues puede ser que si regresan, pues claro que van a aportar mucha experiencia, innovación y también muchos contactos internacionales que pueden ayudar al desarrollo de un país, ¿no? Entonces, bueno, pues la fuga de cerebros va a reflejar justo la desigualdad global en el acceso al conocimiento y a la conciencia. Permítanme un segundo. Ahorita, bueno, listo, perdónenme.
Vamos a ver ahora entonces a un poquito más a profundidad lo que es la migración y la movilidad social. Justo la movilidad social pues va a ser este cambio de posición económica, educativa o social que alguna persona o algún grupo pues va a experimentar dentro de una sociedad. Puede ser ascendente, o sea, para mejorar la calidad de vida, o puede ser descendente, que esto quiere decir pues que empeora la situación, ¿no? Y esto está relacionado justo con las oportunidades, con la educación, el empleo y todas las condiciones económicas de un país. Vamos a tener un ejemplo simple con esto, y es que una persona que emigra a otra ciudad y que consigue un mejor empleo o que logre estudiar y enviar dinero a su familia, pues está viviendo una movilidad social ascendente, ¿no? Las migraciones como motor de movilidad social, bueno, migrar va a ser una de las estrategias o es una de las estrategias más antiguas y también comunes para mejorar la vida. Todas las personas que migran buscando empleo, educación, seguridad o estabilidad y con ello pues también buscan aspirar a una mejor posición social. Sin embargo, pues no todos lo van a lograr, no todos van a lograr ascender y pues algunas personas van a enfrentar precariedad, discriminación o condiciones laborales injustas. Aquí lo vemos, pues miles de trabajadores agrícolas, ¿no? Que a lo mejor migran cada año dentro de México o hacia Estados Unidos y que algunos pues logran enviar dinero, que le llamamos remesas, que pues ayudan a mejorar la economía de sus familias, mientras que otros sufren explotación o viven sin derechos laborales y pues esto muestra que la movilidad social pues no siempre va a ser positiva ni tampoco va a ser equitativa con todas las personas. No sé por qué no se cambia de... Listo. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito también sobre el impacto social y económico que va a tener esta movilidad. En el país de origen, bueno, la entrada de remesas que va a fortalecer la economía social, eh, la, la pérdida de fuerza laboral, especialmente en los jóvenes, y los cambios en la estructura familiar, los niños o adultos mayores que quedan al cuidado de otras personas, ¿no? Y en el país o en la ciudad de destino, pues va a ser el aumento de la diversidad cultural, las necesidades de servicio como viviendas, educación, salud, y a veces también ciertas tensiones sociales o hasta el grado de discriminación hacia las personas migrantes, ¿no? Entonces, bueno. Aquí vamos a hablar un poquito de estas normas sociales con la migración. Y es que las migraciones pues van a transformar justo las costumbres y y los valores y las personas pues traen consigo a lo mejor nuevas formas de hablar, de comer, de vestir, de convivir, que no son como las que hay en el lugar al que llegan, pero pues también impulsan cambios jurídicos, políticos, porque el Estado pues debe reconocer ciertos derechos, debe de regular los flujos migratorios y también crear pues ciertas políticas de integración. Entonces, bueno, el papel que va a tener el Estado en esto, pues va a ser múltiple, ¿no? Y también va a ser muy complejo en estos procesos migratorios, porque va a actuar también como un regulador, pero como protector, negociador y también como promotor de todas estas políticas públicas que deben de ser o que deben buscar equilibrar la seguridad nacional con respecto a los derechos humanos. Entonces, bueno, pues van a regular la migración, el Estado debe definir las leyes y todas esas políticas migratorias que determinan quién puede entrar, permanecer o salir de un país, y esto va a incluir pues el otorgar visas, permisos de residencia, de trabajo, controlar las fronteras, todos los aeropuertos y también los puntos de entrada de un país, ¿no? Pues también vigilar la migración irregular. Un ejemplo puede ser que en México el Instituto Nacional de Migración es el encargado de aplicar la ley de migración y garantizar un trato digno a nacionales y extranjeros. Entonces, bueno, pues una política migratoria justa, pues justo debe de equilibrar el control con la protección de los derechos humanos. Luego hablábamos que el otro papel del Estado es este protector de los derechos humanos, precisamente, y es que el Estado pues tiene justo esta obligación de proteger la vida, ¿no? También la dignidad y los derechos de todas las personas migrantes, sin importar el estatus legal en el que se encuentren.
Esto va a incluir pues el evitar ciertos abusos, detenciones arbitrarias y también la discriminación y pues el brindar el acceso a las personas a la salud, a la educación y también a la justicia en caso de que sea necesario. Y bueno, también de los puntos importantes de este papel, pues es el proteger especialmente a mujeres, niñas y niños y a todos los adolescentes migrantes, ¿no? Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, en México contamos con una ley de protección de migrantes y refugiados y colabora con organizaciones como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para justo hacer valer estas leyes. Luego tenemos, bueno, otro de los papeles, otro papel que va a hacer el Estado va a ser el de promotor de desarrollo y cooperación internacional. Entonces, el Estado debe atacar pues justo las causas de la migración forzada, ¿no? Como la pobreza, la violencia, la falta de oportunidades. Y esto pues lo va a lograr a través de diferentes programas de desarrollo, de empleo o a lo mejor acuerdos internacionales para proteger a los migrantes, como el Pacto Mundial sobre la Migración Segura, ordenada y regulada de la ONU. Y también pues todas estas políticas que promueven el retorno voluntario y seguro de los migrantes a su lugar de origen. Y por último, tenemos al Estado como actor en la movilidad social y económica, ¿no? Que aquí es que pues el Estado debe de reconocer que la migración pues también va a impulsar la economía, ya que las remesas que envían los migrantes pues sostienen muchas comunidades, ¿no? Los migrantes aportan mano de obra, cultura y conocimiento tanto en el país receptor como en el país de origen. Y bueno, que una política inteligente pues puede ayudar a que saquemos provecho de este talento y de la experiencia de los migrantes que regresan, ¿no? El gobierno de México promueve mucho programas, sobre todo uno que se llama Somos Mexicanos, justo para apoyar el retorno digno de los connacionales de los Estados Unidos a México. Entonces, bueno, pues vemos que la migración no solo es un desafío social, ¿no? Sí, sino que también puede ser justo esta oportunidad de desarrollo para el Estado. Y hablando entonces ya como del Estado y estas relaciones de poder, vamos a ver que la migración también va a revelar ciertas desigualdades, ¿no? Y estas desigualdades se van a dar de poder entre países, como los países ricos que suelen imponer pues ciertas políticas restrictivas, los países de origen que deben de negociar todas estas condiciones pues para que sean más justas para sus ciudadanos en el extranjero. Y un ejemplo de esto pues van a ser todas estas políticas migratorias de Estados Unidos que afectan directamente pues a miles de familias mexicanas, lo que obliga al Estado mexicano pues a intervenir diplomáticamente. Y bueno, con esta imagen, entonces vamos a cerrar esta progresión número 9, reflexionando, pues justo que la migración va a ser mucho más que solo el simple movimiento de personas, sino que va a ser justo este reflejo de todas esas desigualdades, de estas aspiraciones y también de las transformaciones que vive nuestra sociedad a través de distintos tipos, como la interna, la internacional, forzada, entre pues todas las que vimos, ¿no? Observamos pues cómo es que los seres humanos justo buscamos estas mejores condiciones de vida, de seguridad, de oportunidades, y que cada desplazamiento pues claro que va a dejar una huella, ¿no? Que va a modificar la economía, va a cambiar la cultura, va a transformar las familias y también pues va a pues a cambiar como todas las ideas y va a dar otra definición a las comunidades. Entonces, bueno, pues la migración también va a impulsar mucho la movilidad social, porque pues algunas personas logran mejorar su situación económica, mientras que otras pues iban a enfrentar nuevos retos y a lo mejor nuevas vulnerabilidades con las que no se encontraban en su país de origen. Pero en este contexto, bueno, pues el Estado va a tener este papel tan esencial como ya lo vimos en la diapositiva pasada, porque debe de crear estas políticas que protejan los derechos, pero debe regular estos flujos migratorios con justicia y también pues promover el desarrollo para que migrar pues ya no sea una opción. Y bueno, finalmente la migración, vamos a recordar, nos recuerda algo muy interesante,
Y es que pues al final todos los seres humanos vamos a compartir el mismo deseo de vivir con dignidad, ¿no? De seguridad, de esperanza, y comprender este fenómeno con empatía y con un sentido crítico, pues nos va a ayudar que podamos construir pues sociedades más solidarias, más justas y más sólidas. Con esto cerramos la progresión número 9 y vamos a entrar a la número 10, que el tema de esta son los derechos humanos en la sociedad contemporánea. El objetivo de esta progresión pues es que ustedes alumnos investiguen, reflexionen en torno a los derechos humanos, ¿no? En las sociedades actuales, y que así pues puedan asumirse ustedes mismos pues como un agente crítico respecto al cumplimiento y al avance de estos derechos humanos en el siglo XXI. Entonces, bueno, ¿por qué debemos hablar de derechos humanos en la actualidad, al día de hoy? Y vamos a preguntarnos, pues, ¿qué significa tener derechos humanos en el siglo XXI, ¿no? Y también reflexionar si creemos o si ustedes creen que todos los disfrutamos por igual de estos derechos humanos. Entonces, bueno, primero vamos a ver qué son los derechos humanos. Y estos derechos son aquellos que todas las personas poseen por el simple hecho de ser humanos, sin importar su origen, su género, edad, religión o condición social. Son principios universales que protegen la vida, la libertad, la igualdad y la seguridad de las personas. Están establecidos también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se basan en tres valores fundamentales, que son la dignidad, la libertad y la igualdad. Sin embargo, pues, aunque están reconocidos en las leyes, en tratados internacionales, pues no siempre se cumplen y se respetan plenamente, ¿no? Sobre todo en contextos de desigualdad económica, exclusión social o discriminación. Entonces, bueno, hablar de derechos humanos hoy, en esta actualidad, significa reflexionar sobre cómo garantizamos la dignidad y el bienestar de todos en medio de los cambios que está sufriendo nuestra sociedad, ¿no? Y bueno, sin embargo, aunque todos esos derechos están reconocidos, ya les mencionaba, pues no son respetados, y por eso vamos a hablar de por qué es tan importante al día de hoy. Primero un poquito de los orígenes y la evolución. Eh, Denme un segundo, permítanme. Listo, discúlpenme. Vamos a hablar sobre sus orígenes y evolución, y todo comienza con la Carta Magna en 1215, que limitó el poder del rey e introdujo la idea de los derechos individuales. Luego tenemos la Revolución Francesa, que proclamó la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y entonces de aquí surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tras la Segunda Guerra Mundial, pues los países se comprometieron a garantizar la dignidad humana en todo el mundo, ¿no? Entonces, ciertas características de estos derechos humanos son que son universales, son inalineables, son indivisibles e interdependientes, y son progresivos. ¿Qué quiere decir que son universales? Pues que van a pertenecer a todas las personas sin ninguna excepción, que son inalineables, que no se pueden quitar ni se puede renunciar a ellos, son indivisibles e interdependientes, todos los derechos están conectados, sin educación no hay igualdad, sin salud no hay libertad, y que son progresivos, o sea, que se amplían y se fortalecen con el tiempo y conforme la sociedad va avanzando. Un ejemplo actual de esto, pues, es el acceso a Internet y la privacidad digital, que hoy son considerados nuevos derechos humanos porque afectan la libertad y la información. Pues vamos a hablar un poquito también sobre derechos humanos y sociedad y en las sociedades modernas. Y bueno,
Vamos a hablar sobre la desigualdad económica, de que en el siglo XXI el problema no es la falta de recursos, sino la mala distribución de estos, ¿no? En las sociedades actuales, pues los derechos humanos se van a enfrentar a nuevos desafíos que van a ser derivados, pues, del cambio tecnológico, de la globalización, de crisis ambientales, de crisis sociales, y aunque la mayoría de los países, pues, logran reconocer estos derechos en sus constituciones, pues el cumplimiento real sigue siendo desigual, ¿no? Entonces, pues también un ejemplo puede ser que un pequeño grupo concentra gran parte de la riqueza, mientras que millones, pues, viven en pobreza o en exclusión, ¿no? O también, como esto, o más bien, como esto nos va a llevar a que se vulneren los derechos como la alimentación, la vivienda y la salud. En temas de discriminación y exclusión social, bueno, persiste en violencias de género, racismo, homofobia y clasismo, ¿no? Y aunque las leyes pues reconocen la igualdad, en la práctica muchos grupos aún sufren esta marginación. En el mundo digital, bueno, se plantean problemas de privacidad, de vigilancia y de desinformación, y se hablan de derechos digitales, el acceso a Internet y a la protección de datos personales y la libertad. En muchos países también la violencia armada o del crimen organizado limita la libertad y la paz social. Este miedo cotidiano pues afecta a la convivencia, la educación y también la confianza en las instituciones. Y en temas de crisis ambiental, bueno, el derecho a un medio ambiente sano es esencial para la vida, pero pues las sociedades actuales se enfrentan el cambio climático, la contaminación y también la pérdida de muchos recursos. Entonces, el papel del ciudadano como un agente crítico y también activo. Las formas de participación ciudadana frente a este tema, ¿cuáles pueden ser? Bueno, la participación comunitaria, colaborando a lo mejor en ciertos proyectos sociales, culturales o ambientales. En educación cívica, bueno, informarse, debatir y también compartir conocimientos sobre los derechos humanos. En ciertos voluntariados o activismo, integrarse en organizaciones que defienden causas justas, el uso responsable de redes sociales, el informar y no desinformar, el promover justo estos valores positivos. Y un ejemplo de esto puede ser a lo mejor el movimiento como Ni Una Menos o colectivos de inclusión digital, ¿no? Que muestran cómo los jóvenes pues, pueden ser estos actores de cambio. En la ciudadanía del siglo XXI, bueno, esta sociedad moderna que es global y que es digital, bueno, pues los problemas ya no se limitan a un país, sino que los ciudadanos deben de tener, bueno, pues, se enfrentan a pensamientos de todo el mundo pues a través de las redes sociales, ¿no? Del Internet. Entonces, bueno, en este siglo XXI debemos de tener este pensamiento crítico y ético ante la información y las redes sociales y también pues un punto muy importante de empatía, la solidaridad y la cooperación, que son valores claves pues para poder transformar esta realidad. Entonces, bueno, vemos que los derechos humanos no solo se van a garantizar desde el Estado, desde las leyes, sino que también requieren pues justo esta participación activa de todos los ciudadanos, que cada persona tengamos la capacidad y que tenemos la responsabilidad de ser un agente crítico que pueda analizar y cuestionar y también que pueda actuar frente a la injusticia, ¿no? Entonces, en otras palabras, ser ciudadano no es solo tener derechos, sino que también es asumir el deber de defenderlos. Y esto pues significa que debemos estar informados sobre los problemas sociales, sobre las decisiones de gobierno, reconocer desigualdades y no normalizarlas, y también pues exigir la rendición de cuentas a las autoridades y también a lo mejor promover la justicia, la paz y el respeto en nuestro entorno. ¿Cuál es nuestro entorno? Pues a lo mejor en la escuela, en nuestra comunidad, en nuestra casa con nuestra familia. Y bueno, pues con esto. Con esta frase cerramos la sesión de que un ciudadano no informado y solidario tiene más poder que una ley sin conciencia. Entonces, pues en el siglo XXI los derechos humanos solo van a tener sentido si van acompañados de inclusión y de participación ciudadana, ¿no? El bienestar y la justicia social no solo van a depender del Estado, como ya se lo mencioné, sino también de cada persona que decide actuar con responsabilidad, empatía y compromiso. Y bueno, pues con esto llegamos al final de nuestra sesión. Tenemos la actividad número 9
que es una infografía sobre los tipos de migración. Y en la actividad número 10, derechos humanos en la sociedad contemporánea. Estas son las actividades de esta semana. Bueno, pues muchas gracias por entrar a la sesión, por ver la grabación. Ya saben, cualquier duda, pues me pueden mandar mensaje en la plataforma. Y con esto terminamos. Recuerden que ya solo nos quedan 2 semanas, bueno, esta y la siguiente, entonces para que sigan mandando sus trabajos, ya he estado revisando algunos y pues nada, que tengan bonito día. Bye.